fallando mucho. Sí, está perfecto. Por acá te escuchamos bien igual por el momento. Y ya estamos en vivo, así que vamos a dar la bienvenida a quienes nos están mirando. Muy buenas noches o buenas tardes, depende del punto del planeta de donde nos están mirando. Me presento, soy Benjamín Ortiz, les voy a acompañar esta noche como presentador de este conversatorio. Les comento un poco de qué va este programa de conversatorios antes de presentarles a los maravillosos invitados que tenemos esta noche, a los cuales de antemano les agradecemos muchísimo por estar acá. Pero antes de mostrarles quiénes son, a pesar de que ya los vieron quizás en la tirita por ahí hace un momento, comentarles que este conversatorio hace parte de un programa de conversatorios que está realizando el Tejido de Circo Social, que es la Red Ecuatoriana de Circo Social. Este es el cuarto conversatorio en nuestro programa, es el cuarto tema que tocamos. Hemos hecho 3 encuentros, vamos a decir 3 conversatorios sobre este mismo tema, porque lo hemos encontrado muy interesante y queríamos hablar con bastantes personas alrededor del mundo para saber su opinión y que nos compartan un poco de su conocimiento sobre la pedagogía de circo social. Y tendremos un quinto conversatorio, el último del programa de este año, que trata sobre la influencia en la salud del circo social. Decirles también que el año próximo haremos un nuevo programa de conversatorios con otros temas, conversaremos con redes, conversaremos con proyectos, haremos también conversaciones interdisciplinares con profesionales de otras áreas para conversar sobre el circo social y sobre otras prácticas que están revolucionando, digamos, en nuestro continente. Comentarles también que este conversatorio nace con el afán de complementar los espacios formativos que hay sobre circo social, es decir, las formaciones de circo social que hay alrededor del mundo, y el tejido de circo social también brinda formaciones de circo social, salvo que este año, como todos sabemos, por causa de la pandemia, hemos decidido cambiar de estrategia para pasar a la virtualidad. Y hemos decidido arrancar con estos conversatorios aprovechando las facilidades que nos da esta herramienta que es del Internet. Entonces, entre ellas, poder conversar con personas alrededor del mundo sobre los temas que nos interesan. Así, nosotros pretendemos apoyar a la multiplicación de la información sobre el circo social. En ese mismo sentido, pedirles a todas y todos los que nos están mirando, si por favor en este momento que ya pasó la parte aburrida, que es mi presentación, pueden empezar a compartir este stream para que la información le llegue a más gente, a la mayor cantidad de gente posible en el mundo, y así el circo social siga creciendo. Entonces, con eso y sin alargarme más, voy a pasar a presentarles a los invitados de esta noche, que agradezco profundamente nuevamente que están acá. Primeramente, presentarles a Lisette Farias, que nos acompaña desde Brasil. Hola gente, hola a todos, todas, todes. Gusto en compartir de este conversatorio con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Viva el circo social. Gracias, Lisette, gracias por estar acá, bienvenida. Asimismo, les presento, paso la palabra, si desea presentarse brevemente también, Antonio Benítez, que nos acompaña desde España. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Antonio Benítez, más conocido como Antolío, artista social, formador, deformador, transformador, pedagogo, artista, todo lo que lleva consigo el arte y su divulgación, su enseñanza y su aprendizaje por el mundo mundial. Y nada, muy contento de estar en este conversatorio y compartir con todos ustedes y con los compañeros y compañeras que están hoy en el plató. Un saludo a todos. Gracias, Antolío. Les presento también a Víctor Hugo Martínez, que nos acompaña desde Guatemala. Hola, gracias por la invitación a toda la gente del tejido de circo social. Les saludo desde Guatemala. Vengo en representación también de mi organización Caja Lúdica, que venimos trabajando pues desde hace 20 años en diferentes comunidades del país y en la región
centroamericana y latinoamericana. Y pues yo también soy formador de circo social, actor, músico, gestor cultural. Y pues gracias, aquí estaremos conversando. Muchas gracias, Víctor Hugo, bienvenido. Y por último, pero no menos importante, Alain Veilleux, que nos acompaña desde Chile, aunque él es de Canadá. Hola a todos. Bueno, me llamo, como fue dicho, Alain Veilleux. Vivo en Chile, soy canadiense, quebecois, y he sido más artista de circo social que soy ahora, porque participé de la puesta en lugar del Circo del Mundo desde su inicio. Entonces implementé diferentes proyectos. Hace un tiempo ya que no soy activo de forma regular, pero sí tengo otra perspectiva, una perspectiva que tal vez se sumó a esta preocupación social, que es la preocupación del medio ambiente, y creo que va también de la mano en el sentido del cuidado. Gracias por estar con nosotros. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Alain. Perdón. Sí, yo también comparto contigo esa preocupación por el medio ambiente y te agradezco mucho que estés acá. Te comento que sí, como mencionabas, tu señal está un poquito baja, pero se te escucha muy bien, al menos al momento se te ha escuchado muy bien. Si es que hay problemas con el sonido, quizás te pida cortarte el video a los momentos que tengas la palabra, si es que hay problemas con la señal. Te estaremos avisando en cualquier caso. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por aceptar esta invitación del Tejido de Circo Social. Veo que Alain, no sé si es que se le fue el video o se le fue la señal. Como ustedes saben, los que nos están mirando y los invitados, pues el Internet prepara muchas sorpresas muchas veces y a veces hay estos pequeños temitas técnicos, sabrán comprender, sabrán disculpar. Hacemos todo lo posible para que la información llegue de la mejor manera, para que la señal esté estable, pero a veces hay cosas que van más allá de nuestro control, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias, Alain, por conectarte desde la montaña para conversar con nosotros. Bueno, sin tardarnos más, vamos a entrar en las preguntas. Como ya saben algunos de los que han estado siguiendo este programa de conversatorios, hemos hecho ya 2 conversatorios sobre este tema, entonces hay algunas de las preguntas por las cuales ya hemos pasado, pero hay algunas de ellas por las que hemos decidido volver a pasar, que vamos a volver a planteárselas a los invitados, porque como verán, cada vez hay invitados que tienen un perfil muy diferente, cada persona tiene un perfil muy diferente, cada persona tiene una opinión muy diferente, y para nosotros desde el Tejido consideramos muy enriquecedor poder tener como los aportes de todos los personajes aquí presentes de esta noche. Como pudieron escuchar, tenemos representantes de América del Sur, de América Central, de América del Norte, que vive en América del Sur, y compañero Antolío que está en España. Entonces tenemos de varios puntos del mundo, con varias perspectivas, con varios caminos un tanto diferentes, como formadores, como instructores, como artistas, con, digamos, algunas perspectivas un tanto diferentes gracias a la distancia, como mencionaba también Alain. Así que bueno, esta noche espero que toda la información sea de mucha utilidad para todos los que están mirando este conversatorio. Así que arrancamos con la primera pregunta, que ha sido la primera pregunta igual para todos los invitados. En tu opinión o la de tu institución, en el caso de que representan la voz de una institución, ¿cuál es el precedente más cercano al circo social en el mundo y en tu país? Les comento brevemente, entonces, un poco lo que ha sido respondido por los otros compañeros. Básicamente nos hemos dado una pequeña vuelta sobre antecedentes en Chile, sobre todo con el Parque Forestal y justamente Circo del Mundo Chile, pero quizás no tanto a los precedentes de ello mismo, para dar una pista de lo que ya se ha hablado. Después hemos hablado en México
también los precedentes que son también de culturas ancestrales, como pueden ser los maromeros o los voladores de Papantla, perdón. También hablamos con la compañera Mariana de Argentina, que nos hablaba también de cómo las prácticas ligadas a la murga y al candomblé pudieron de alguna manera ser un precedente también a esta entrada del circo. Y los compañeros y compañeras de Brasil nos compartieron bastante sobre los precedentes que sentaron la educación popular y la pedagogía del oprimido, principalmente el teatro del oprimido también, como precedentes del circo social. Entonces, para ahondar un poco más desde su perspectiva, desde su experiencia, les planteo esta misma pregunta. ¿Cuál es el precedente más cercano del al circo social en el mundo y en tu país? Comenzando por Antonio Benítez, si estás de acuerdo. Bueno, pues no me lo has puesto fácil, pero intentaremos salir del atolladero. Pues, no sé, para mí tiene que ver, cualquier precedente está relacionado con el objetivo pedagógico que puede tener cualquier técnica o disciplina artística que se usa con un objetivo social. Entonces me podría remitir a algunos proyectos que han usado la danza o que han usado el teatro, que no puedo nombrar ninguno en concreto porque no tengo ninguna referencia, pero sé que en los años 80 y principios de los 90 es posible que hubiera algunas compañías de teatro que desarrollaban talleres. Yo creo que también tiene que ver, a lo mejor Alain puede comentar algo sobre toda la movida que hubo antes del Soleil, que hubo como una revolución que tiene que ver con el 68, con la contracultura, y de ahí salieron una serie de compañías de teatro como un poco transgresoras. Ese movimiento se dio también en Europa y es posible que algunas dieran algún tipo de talleres o también, no sé, personas, músicos o, no sé, o literatos o gente que trabajaba con literatura o con fotografía que por una inquietud social se dedicó a enseñarle a población que estaba en situación de riesgo, por así decirlo. Entonces, para mí ese sería uno de los precedentes a nivel pedagógico, a nivel mundial y, bueno, pues a nivel local en España me imagino eso, ¿no? Que habría algunos grupos de teatro que ya tenían un trabajo hecho en barrios y en comunidades, en centros comunitarios, que luego una vez que llegó el circo ya se amplió y se implementó tal vez de otra manera, pero la pedagogía y el arte de enseñar lleva con nosotros desde tiempos inmemoriales, en diferentes contextos, en diferentes ambientes, en unos más formales, digamos como la educación formal o las universidades, pero también ha habido una transmisión de una información usando el arte en otros ámbitos. Entonces, para mí, disculpen no poder dar un ejemplo concreto, pero sé que me consta de que ha habido como ese trabajo previo al circo social. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, totalmente. Como mencionas, ¿no? A veces tal vez es difícil ubicar un precedente puntual. Si es que lo tienen en su conocimiento, pues bienvenido sea. Pero si no, también nos sirve un montón como ustedes con sus respuestas, digo ustedes porque te sumo a ti, a los otros invitados que ya han dado sus respuestas en este sentido, cómo vamos construyendo de alguna manera una gran redacción, una panoplia de todos estos precedentes que fueron nutriendo al circo social. Algunos de manera muy directa, como algunos de los compañeros han dicho, esta iniciativa dio como resultado el circo social en nuestro país, y algunos de manera un poco más general, que totalmente nos sirve para ubicar desde dónde nace esta intención también, ¿no? De qué otras prácticas ha podido irse nutriendo para llegar a ser lo que es. Si bien que lo ha nutrido lo vamos a ver más adelante, pero un poco de alguna forma, como cuando tú mencionabas, desde tiempos inmemorables hay la utilización de la pedagogía para la transformación del ser, ¿no? Para el crecimiento del ser. Entonces, obviamente, la pedagogía como tal es uno de los precedentes
fuertes del circo social. Y creo que esto vale la pena resaltarlo, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión de la pedagogía, que tanto es un precedente, que tanto el circo social como tal es una pedagogía. ¿Quieres aumentar algo? Por favor. Se me ha ocurrido que tal vez el precedente aquí en España esté en un trabajo que se ha hecho con el barrio, donde está ahora la Escuela de Circo Rogelio River en Barcelona, que se llama Nou Barris, y el centro comunitario se llama el Ateneo de Nou Barris. Ellos empezaron con una lucha de barrio contra la instalación de una central que había allí en el barrio que producía muchas ondas electromagnéticas, etcétera, y a partir de ahí se generó todo un movimiento artístico, y antes de que empezaran con el circo, ellos ya tenían otro tipo de talleres. Entonces, por ejemplo, ahí en Barcelona y en Nou Barris, yo creo que fue como la semilla que luego originó que se diera el circo y el circo social, fueron esos talleres comunitarios que hacían los propios vecinos del barrio, y con manifestaciones artísticas en forma de actuaciones, de festivales, para conseguir esa lucha, para tener más derechos y tener una mejor calidad de vida. Entonces, podría decir que uno de los ejemplos en España fue ahí en Nou Barris, en Barcelona. Pues totalmente, súper interesante este ejemplo que nos cuentas, ¿no? Es súper, ¿cómo decir?, profundo el hecho de que esa iniciativa de circo haya nacido también como una iniciativa de reivindicación social para la mejora de la calidad de vida, ¿no? En este caso, como dices, la empresa esta, la fábrica que tenía trabajo de alguna manera que contaminaba el entorno, ¿no? A la comunidad cercana. Súper chévere. Muchísimas gracias, Antolío. Hacer la misma pregunta a Alain. ¿Nos quieres contribuir con tu respuesta? Creo que no se lo está pensando, es solo una falla técnica. Parecía que lo estaba pensando muy profundamente. Vamos a esperar, esperamos que Alain le vuelva la conexión. Vamos a pasar la voz a Lisette. Y bueno, si Alain vuelve a enganchar, pues le pasamos la palabra al final de esta ronda. Quiero agradecer al Tejido por la invitación. Estoy muy complacida de compartir esta mesa de conversación con toda la gente esta hermosa que ha hecho parte de mi formación y que son mis compañeros de trabajo y de vida. Creo que te muteaste, Lisette, no se te escucha. ¿Y ahora? Es que tenía el audífono y me lo quité. Entonces, pues, es realmente una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Porque es como si fuera un registro histórico de dónde surge este círculo social, que si vemos en la línea de la historia, vemos que el circo ha pasado por toda una transformación, que antes era una manifestación artística, luego viene como una forma de entretenimiento, y luego, después de todo un desarrollo histórico, llegamos a los años 60 y 70, en donde vemos que hay un deseo por revolución, también hay una crisis, ¿verdad?, en los lenguajes que componen el circo desde su dramaturgia, y entonces empieza a pasar un proceso de hibridación en la cual se fusiona otras técnicas y se generan las primeras escuelas de circo, quitando una tradición familiar y dando espacio a otras personas que no tenían esta tradición familiar, ¿verdad? Entonces, de esta transformación viene también, surge el circo social, porque por un deseo de revolución de la comunidad, de los jóvenes, de la sociedad, de este momento que estaban incómodas con todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, el circo no solamente surge, no queda en la perspectiva
de entretenimiento, sino que toma ese carácter más pedagógico. A principio bastante empírico y luego se va transformando en una sistematización y una metodología que es bastante nueva, aproximadamente 25, 30 años más o menos, y dentro de estos contextos, de este deseo de revolución, surgen iniciativas que se suponen muchos testimonios, anécdotas, que se generan muchos movimientos aquí en Brasil, aunque creo que de distintas maneras se han hecho el circo social, se han aplicado en comunidades, en otros lugares, y obviamente no con esta nomenclatura como la conocemos hoy, pero el artista por lo general tiene un deseo de transformación y de compartir su arte, ¿verdad? Aunque a principio no tenga una idea de lo que es una intervención social y del poder transformador que tiene el circo cuando lo sistematizas y lo aplicas, digamos así, en contexto. Entonces surgen estas manifestaciones que en Brasil se supone que viene con la pedagogía social, con las teorías de la libertación, Paulo Freire, Augusto Boal, como lo mencionaste al principio, y luego se va difundiendo por todo el mundo y compartiendo estas experiencias. Eso hablando desde Brasil, que es el lugar y el territorio que estoy ahora actualmente, pero yo tengo una historia bastante amplia en Centroamérica, que es otro contexto, ¿verdad? Y desde Panamá, en la cual tenemos una fundación que se llama Escena Circo, puedo hablar desde el contexto de este territorio centroamericano, en la cual el circo social surge por medio de grupos itinerantes que están de flujo y paso por Panamá, pero como una organización en sí que sí trabaja con la pedagogía y algo un poco más efectivo y claro, se puede decir, creo yo, si estoy equivocada, perdónenme por favor a las personas que estén viendo ahora o posteriormente, es la Fundación de Escena Circo. Entonces, que es un proceso muy joven. Estamos hablando de formalmente 2012. Aunque, por eso menciono que antes de eso ya habían iniciativas y proyectos y trabajos sociales por medio del circo. Como he conocido muchas personas que han ido y regresado, porque Panamá es un lugar de paso, ¿verdad? Y entonces tiene esa itinerancia también, y el circo allá es bastante itinerante. Entonces, el país como tal no tiene una tradición de circo. El circo es realmente una manifestación contemporánea bastante joven. Entonces, pero si lo ponemos en vista a Centroamérica, ya vamos a ver con Víctor, que ya viene con otro tipo de registro histórico como México y en otros lugares. Espero que haya podido complacer con esta respuesta que fue un poco amplia, pero con ganas de ampliar el espectro sobre el circo. Muchísimas gracias, Lisette. Perfecto, nos da un poquito una idea, por un lado, del presidente en Brasil y por otro, en Panamá, que es donde actualmente ejerce circo social, efectivamente. Bueno, completar con la respuesta de Víctor Hugo. Ah, mira, ya volvió Alan. Hola, Alan. Hola. Pasamos a Alan y finalizamos con Víctor Hugo. Bueno. Bueno, no escuché lo que se dijo al calor de Brasil, pero me gustaría empezar, avísenme si voy repitiendo cosas, me gustaría empezar desde un punto de vista histórico, desde el Circo del Mundo, que es la base donde yo me crucé
principalmente con el Circo Social, aunque yo tenía un precedente en Etiopía un año antes. Pero hay algo que a veces no se dice cuando se habla del Circo del Mundo a nivel programa, desde el Cirque du Soleil y desde Oxfam, es que el proyecto origina desde Río de Janeiro en 92, cuando hubo la matanza de la Candelaria, cuando mataron como a 9 niños en una noche y se juntaron 3 ONG para hacer algo, para inventar una forma de luchar contra este evento, este hecho malo que había acontecido. Entonces ahí se creó Si esa lua fuese mía, y se creó también, bueno, toda una movilización, se hizo una canción y todo eso. De ahí, a partir de ahí, el proyecto se lanzó. Y en este tiempo había un quebequense, un canadiense que trabajaba en Brasil, que se llamaba Paul Laporte, que trabajaba en la FAS, que era una de las ONG participando. Y después Paul trabajó un año y después regresó a Canadá y implementó el proyecto desde Canadá, desde Jeunesse du Monde, y fue buscar al Cirque du Soleil como primero partner técnico y después el Cirque du Soleil comió el proyecto. Entonces, es solo para decir que a nivel histórico de precedente hay que reconocer que en su forma de programa, como lo conocemos hoy como el Circo del Mundo, el Cirque du Monde o el Circo du Mundo, tenemos que dar este crédito que salió desde esta infamia. Entonces, eso me hace rebotar sobre una cosa que es la precarización y el aumento de la violencia, de la densidad de población en las ciudades, donde se encuentra a menudo el circo social. Entonces, hoy en día, creo que viendo lo que está pasando con el planeta, donde no se puede más desligar el lado social del lado ambiental, del lado de los recursos humanos, del extractivismo, del colonialismo que viene antes, del patriarcado, el circo social se inscribe dentro de una forma de respuesta a este deslizamiento que ocurrió. Y otra cosa que me gustaría resaltar de forma tal vez un poquito panfletaria, pero igual que hay elementos que reflexionar, es que cuando se implanta el proyecto, especialmente cuando el Cirque du Soleil agarra el proyecto y lo hace más grande, con más ímpetu, con más ramificación, eso corresponde también a nivel histórico a un momento donde las grandes empresas, y el Cirque du Soleil siendo de cultura no es también hace parte de eso, comienza a tener una preocupación para tener una imagen de marca. Es decir, poder hacer con el hecho de hacer mucho lucro y tener un suceso, un logro importante, ven la posibilidad y la necesidad de invertir, entre comillas, en lo social para poder redar un poquito la pelota. Pero hoy en día creo que de lo que vemos, claro que eso permitió, sé que el programa del Cirque du Monde, por ejemplo, entre otros, permite a muchos jóvenes que están necesitados a tener acceso a una educación paralela y corporal y a menudo de calidad, pero es importante ver que eso se inscribe dentro una situación planetaria que hoy en día es imposible sacar eso para mí del resto. Es decir, que el deterioro social va con el antropoceno. Es decir, lo que estamos viviendo a nivel planetario tiene su raíz desde los años, 50, con la grande aceleración, donde las curvas comienzan a subir de forma exponencial. Y en este grande crecimiento crece algo. Eso es otro precedente que quiero resaltar.
Otro precedente que encuentro interesante de reflexionar, porque podemos mirarlo de diferentes facetas, es que en la medida que el circo nuevo o el circo contemporáneo ganó su letra de nobleza, como que integró el mundo del arte y que salió un poquito del popular, de lo popular, al mismo tiempo, más o menos, aparece el circo social, como si, para mí es una visión un poquito tal vez romántica, o no romántica, pero que no es fundada, la vivo desde mi experiencia, es a partir del momento que el circo llegó a ser más elitista, el circo como cuerpo no podía vivir sin su raíz popular. Entonces, al mismo tiempo, emerge el circo social, porque el circo en sí es un lenguaje que, como lo conocemos, que tiene una posibilidad de alcance muy grande, primero porque en general, pero no de forma exclusiva, no tiene palabra, y la destreza corporal que se hace lleva al público a soñar y a proyectarse en un ser mayor, ¿eh? Como una proyección un poco mitológica del ser. Entonces son diferentes aristas por el cual veo como referente. Muchísimas gracias, Alain. Súper interesante el punto de vista que compartes y se aúna un poco a lo que nos decía Lisette también de, digamos, del precedente histórico, por así decir, el momento en la historia que implican, en las palabras de Lisette anteriormente, como justo no estabas por ahí, te cuento también, hablaba ella de este deseo de revolución que, digamos, emerge en los años 60, 70, puede decirse que desde los años 50, ya con este sentimiento de, digamos, con esta realidad de posguerra, sobre todo en el mundo occidental, digamos, imperante en ese momento, que es de Europa y Estados Unidos también, ¿no? Entonces, cómo todo esto se aúna a lo que nos comentas, de alguna manera, no sé si efectivamente la palabra, no sé si es poética o no sé, una coincidencia, o quizás no es tanto una coincidencia, sino más bien una relación estrecha, como estos movimientos de liberación, de revolución, que vienen a la par del crecimiento poblacional y el crecimiento de los grandes problemas de la humanidad, también son de alguna forma el precedente al circo social, ¿no? Dan como resultado el circo social. Y perdón, no voy a comentar más, paso la palabra a Víctor Hugo para que nos comparta su opinión y después cierro un poquito sobre este tema. Gracias. Sí, es un tema un poco complejo también, porque, bueno, lo voy a empezar a hablar desde un país como Guatemala, en donde la mitad de la población, o pienso yo, más de la mitad de la población es indígena, pues habría que remontarse también un poco a esto. Porque el concepto circo pues viene como un poco ya más moderno y viene tal vez como de Occidente, ¿no? Este concepto de lo que es circo, pero digamos dentro de las tradiciones ancestrales, dentro de la cosmovisión maya, por ejemplo, el arte es algo fundamental y es algo que atraviesa todas las tradiciones. Entonces, digamos que desde allí, si nosotros vemos la historia del Popol Vuh, que es la historia de la creación según la cosmovisión maya, digamos que desde ahí empiezan, hay dos personajes que son hermanos, que son Hun Bats y Hun Chowen, que son muy divertidos y bromistas y andan haciendo siempre cosas. Al final hay un momento en donde estando arriba de unos árboles, se convierten en monos, en simios, en ciertos animales así, que se vuelven como los primeros artistas, digamos, porque son acróbatas y son malabaristas, andan jugando por todos lados, que no es el concepto de circo occidental, pero digamos que son los personajes que son los primeros. Entonces, Hun Bats, Hun Chowen son considerados como los primeros, ¿verdad? Acróbatas. Y dentro de algunas tradiciones,
escénicas, digamos, en donde podemos hablar del Rabinal Achí, que es una obra que viene desde de la época precolombina, que es de los pocos textos que se tienen de antes de la colonia en Latinoamérica. Digamos que allí también hay momentos donde aparecen estos personajes y ellos salen haciendo acrobacias sobre equilibrio, sobre lazos que están tendidos. Hablaste de los voladores de Papantla, pues aquí también en Guatemala también hay regiones donde se hace este tipo de, ¿no? El palo volador. Entonces todos estos son personajes que son acróbatas, si lo vemos como desde nuestra concepción más occidental de circo, son elementos circenses, son personajes circenses, aunque dentro de la cosmovisión maya no sea considerado como tal, porque incluso la palabra arte es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que digamos, acá se hablan 22 idiomas mayas en Guatemala. En ninguno de esos 22 idiomas existe una traducción directa de arte, porque el arte no es visto como, dentro de la cosmovisión maya, no es visto como algo aparte, como una disciplina aparte, sino que es algo que atraviesa todo. O sea, digamos, la vestimenta es artística, la escritura es artística, la comida es artística, o sea, es algo que atraviesa todo. Entonces no hay como un concepto separado de arte, pero es algo que dentro de las comunidades, dentro de la tradición, siempre ha estado allí, aunque por momentos se ha estado como un poco perdido o escondido o incluso perseguido, porque dentro de cuando en la época del conflicto armado interno, pues todas estas tradiciones fueron perseguidas, toda la gente que hacía esto, pero ahí están, siguen vivas. Entonces yo pienso que esto es algo que no podemos dejarlo a un lado, por lo menos acá en este país, que como uno de los precedentes del circo o circo social. Pero a raíz de eso, digamos, después de eso, cuando ya empiezan a venir las familias de circo tradicional, pues dentro de la población, más que todo dentro de jóvenes en situación de calle, por ejemplo, que empiezan a retomar los malabares como para estar en las esquinas, en los semáforos, para pedir dinero para sustento. Ya luego de esto, la concepción de circo contemporáneo o circo, no del circo tradicional, es algo muy nuevo acá en Guatemala, muy, muy nuevo. Yo podría, por ejemplo, mencionar principalmente a una persona, a un amigo muy querido, un clown, que es Panchorizo, que por ejemplo que él siendo artista visual se va a Sudamérica por una beca de pintura que ganó, y allí conoce esta otra parte del circo y se emociona mucho y empieza a meterse en ese mundo, y cuando regresa a Guatemala pues empieza con el circo, incluso empieza a trabajar también con jóvenes de la calle, jóvenes de los semáforos, y él empieza a generar también un movimiento. Y en ese tiempo hubo una coincidencia entre artistas urbanos de acá, de la ciudad, porque acababa de pasar también la firma de los acuerdos de paz, que daba mucha esperanza, y otra vez el renacimiento de todas las manifestaciones artísticas, que dentro del conflicto armado, pues eso fue como silenciado bastante. También hubo esta coincidencia con él, con la gente de arte urbano y con otras personas que venían de Colombia, y principalmente Julia Escobar, que venía de una experiencia de Medellín, barrio comparsa, en donde ellos ya venían desarrollando una metodología para trabajar con jóvenes a través del arte, muchas herramientas de circo también, los zancos, los malabares, pero la música, la danza. Entonces se conocen acá en Guatemala con esta gente, y de ahí surge Caja Lúdica, que es la organización donde yo trabajo hace 20 años. Entonces, digamos que de allí tal vez sería como lo más cerca a lo que se conoce como ya la pedagogía de circo social, a través de esta metodología que se llama metodología lúdica, acción, participación, transformación, que ya viene del sentido, ¿no?, del arte, pero para la transformación social. Y de ahí, pues, ya siguiendo, digamos que yo cuando ya me formo como formador de circo social,
ya conocer la metodología como tal, porque incluso el nombre circo social es algo muy reciente acá. Entonces, yo pienso que todo esto es parte de lo que ha hecho, lo que se ha venido desarrollando. Ahora ya existen algunas escuelas de circo, como la escuela de Circo Bats, que viene a raíz también de este amigo Panchorizo, que empieza a desarrollar esta escuela de circo. Y otras personas que han empezado a desarrollar diferentes proyectos a través del circo. Entonces, pues yo pienso que ahí podríamos hablar un poquito de lo que viene atrás. Y yo me imagino que cuando sigamos aquí con la conversación y en las otras preguntas podemos ya ir desarrollando, ¿no? Ya lo que pasó después de todo esto. Pero como tal, circo social acá en Guatemala es algo muy, muy reciente, si lo vemos así. Pero si ya lo vemos como, si nos quitamos esa mentalidad occidental, que es muy difícil también, dentro de lo ancestral y tradicional acá, pues viene de siempre también, ¿no? La parte de que el arte no es un espectáculo, sino que es algo que va más allá y que va más a la formación integral del ser humano y para el desarrollo de otras habilidades. Exactamente. Muchas gracias, Víctor Hugo, por cerrar también en ese sentido, hacia donde llevaste tu intervención. Pienso voy a tratar de recoger un poquito lo que se ha dicho, que también se ha dicho en otros conversatorios, y aprovechar para compartir un poquito sobre Ecuador, porque no hemos invitado a nadie de Ecuador y creo que es importante un poco como mencionaba Alain, en el sentido histórico también, como reconocer para cada país cómo fue parte de su historia, ¿no? Entonces, lo que voy a comentar también es porque siento muchas coincidencias con lo que cada uno ha dicho, ustedes y los invitados en los anteriores conversatorios, ¿no? Por el lado de Ecuador, creo que hay que resaltar que también el circo social en su precedente más próximo, más parecido, entonces realmente hacia circo y hacia su intención social o intervención social por medio de las artes, sus precedentes más cercanos también están como con el circo de calle propiamente dicho, porque los espacios de circo de calle eran realmente los espacios donde había un intercambio pedagógico entre artistas y los niños que estén en la comunidad, ¿no? En mi caso fue muy flagrante para mí. Yo cuando me acerqué al circo social también sí le he tomado tanta pasión fue porque de alguna forma descubrí que cuando descubrí el circo, lo descubrí de una manera también como una... No pretendería llamarlo una metodología social, porque como hemos dicho ya varios, se trabajó tal vez de una manera mucho más empírica, pero sí que había una conciencia de una transmisión de la herramienta artística destinada a una cierta parte de la población, que si bien no era necesariamente una población en riesgo social, era parte de la comunidad. Entonces veo más de este precedente hacia el arte comunitario, ¿no? Realmente como, y la pedagogía partiendo desde y para la comunidad, ¿no? Entonces, diría que este precedente, por ahí tengo algunos nombres, no se me viene a la mente Circo Truccini, que era una compañía de argentinos que andaba simplemente viajando, como sabemos, como muchos andamos viajando o han viajado y seguirán viajando por Sudamérica, pero tenían esta particularidad de estacionarse. En todo caso, en mi pueblo se estacionaron y realmente hicieron un trabajo de multiplicación de la herramienta circo, digamos, del arte circense a quienes se acercaban simplemente a la comunidad en general. Entonces, para mí eso ya estábamos palpando, que no lo sabíamos para nada, lo que es el circo social. Otros precedentes, así como muy, muy cercanos de circo para la transformación social, los llevó la compañía Circómicos, posteriormente la compañía Círculo, como mencioné, creo, antes de salir en vivo, había una iniciativa que se llamaba Circomunidad, también muy poderosa y apuntando ya en este sentido. Pero más allá de ir hacia lo histórico, o voy hacia lo histórico, pero también voy un poco hacia lo conceptual, porque me interesó mucho todo lo que ustedes han ido mencionando y de alguna manera quisiera como recoger que se ha hablado de precedentes en cuanto a la pedagogía como tal, de precedentes en cuanto a las teorías artísticas que nutren, o más teorías artísticas, al arte, a las prácticas artísticas que permiten encontrar esas herramientas pedagógicas para transmitir estas artes, pero con un objetivo social. También vimos en otros momentos cómo
el arte para la transformación social también tiene precedentes que pueden ir muy lejos, ¿no? Hay textos históricos de filósofos griegos ya hablando del poder de transformación del arte. Y ahí me uno a lo que estaba justamente diciendo Víctor Hugo, ¿no? Como de alguna manera no tenemos que obviar o no tenemos que olvidar que nuestras culturas ancestrales también traían una cosmovisión sobre las artes que, al ser tan diferente a la nuestra actual occidental, quizás no le vemos la relación, pero sí, ellos también ya planteaban al arte como una herramienta de transformación y de aprendizaje, diría, global, ¿no? Para el crecimiento, para avanzar como ser humano. Y eso creo yo que es bastante cercano a lo que trabajamos en el circo social. Y finalmente hablar un poco más de cómo esta influencia histórica de la cual habló Alain, de la cual habló Lisette también, ¿no? Como desde los años 50 a los años 60, a los años 70, con sus diferentes realidades en cada década, fueron trayendo, por un lado, por las problemáticas crecientes, y eso también coincido en que en Ecuador fue un contexto parecido. Si es que lo notamos, esta aparición del circo social viene a finales de los años 90, cuando la crisis se vuelve cada vez más fuerte. Y estas primeras iniciativas que nombraba es prácticamente la primera parte de los años 2000, donde la crisis seguía ahondándose, ¿no? Entonces vemos estas coincidencias. Entonces, por un lado, el crecimiento de las problemáticas, y por el otro lado, tal vez también este crecimiento del afán de transformar el mundo, ¿no? Que como mencionaba Lisette, en los años 60, 70 fueron claras manifestaciones de deseos de revolución, y que después quizás se fueron cambiando de forma, opacando, pero hasta hoy en día siguen vivos, y creo yo siguen vivos también a través de actores como ustedes, que hacen vivir el circo social, hacen vivir el arte para la transformación social. Bueno, nos hemos tomado un tiempito, te voy a pasar la palabra a Antolío y luego Lisette, pero solamente comentarles que, bueno, pues nos hemos tomado bastante tiempito con esta pregunta, llevamos unos 40 minutos de conversatorio, perdón, pero yo creo que para eso estamos, tomémonos el tiempo con tranquilidad. Es muy interesante todo lo que hemos estado hablando, y creo que lo que van a decir a continuación también va a seguir haciendo enriquecer esto. Entonces, si no podemos tocar muchas preguntas, pues no pasa nada, porque habremos hablado a profundidad de lo que teníamos que hablar. No obstante, recordarles a todos los que nos están, las y los que nos están mirando, que por favor pueden hacer sus preguntas en los comentarios del Facebook Live, y nosotros las recibimos por acá, y en la medida de las posibilidades trataremos de responderlas, si tenemos el tiempo. Le paso la palabra a Antolío y luego Lisette. No vi en qué orden pidieron, pero creo que fue así. Voy a ser muy breve, pero el haber escuchado a los compañeros y a Lisette también me ha refrescado un poco la memoria, y quería mencionar que también uno de los antecedentes ha sido en Australia. Ha habido varios personajes que vinieron de Inglaterra, o algunos australianos, que desarrollaron una serie de proyectos que no sé si le dieron el nombre de circo social, o allí le llaman community circus, pero que yo leyendo y investigando por ahí encontré que ya estaban haciendo una especie de circo social. Eso es otro movimiento también que yo lo viví personalmente, fue todo el boom que tuvo el movimiento del juggling, del malabarismo en el mundo. A partir de unas organizaciones americanas y europeas, hubo muchos malabaristas que hicieron muchos viajes, bien por su lado aventurero, por su lado altruista, por su lado solidario, y esparcieron esa semilla de dar talleres, en este caso de malabares, allí donde iban. También mencionar que me parece importante no obviar el papel súper importante que ha tenido la tradición circense familiar, porque en cierta manera muchos de los circos familiares creo que han sido como lugares donde se ha tejido también un lazo con la comunidad. Muchos jóvenes se unieron a circos y aprendieron de esas tradiciones familiares. Entonces, se puede hablar de una pedagogía también social, porque afecta a la comunidad y que se va esparciendo. Entonces, por eso es muy interesante hacer como una visión en zoom hacia atrás, y no solo no hacer como una línea que separe el pasado del presente ni del futuro. Creo que
que todo va relacionado, lo que han mencionado de la tradición de Brasil o desde lo que estaba mencionando Víctor, desde tiempos ancestrales, pero creo que siempre ha habido una pedagogía social, no solo en el circo, sino en todas las artes, que viene de todas las culturas. Entonces, bueno, y también desmitificar un poco, y con esto acabo, que parece que se le ha puesto el nombre de circo social desde que el Cirque du Monde, el Cirque du Soleil empezó a implementar sus programas, pero había otra gente que estaba también por el mundo enseñando técnicas de circo, pero ni siquiera sabían que se llamaba circo social. Lo hacían con una serie de población que lo necesitaba y era simplemente enseñar circo, pero tenía casi los mismos efectos y consecuencias y ventajas que tiene el circo social hoy en día. Lo que pasa es que no había la divulgación mediática que hoy en día. Entonces, si no habías ido a ese país, ni siquiera te enterabas, porque no había internet, porque no se publicaba en revistas. Yo tuve la suerte de acceder a muchas revistas del IGA, de la National Juggling Association de Estados Unidos, donde hablaban de proyectos en Hawái, de proyectos en Nueva Zelanda, de proyectos en Australia, donde ciertos malabaristas, viajeros, artistas de calle, muy interesante el concepto de artista social, hacían esa labor. Lo que pasa es que no tenían la infraestructura también de un proyecto que les diera visibilidad, pero ya estaban sembrando esa semilla, valga la redundancia, de lo que ha sido un poco la pedagogía que se usa en circo social. Muchísimas gracias, Antolío. Sí, súper importante lo que mencionas también. Pensaba, Alan lo mencionó en un momento, ¿no? Como si esa Rua Fossemiña fue uno de los precedentes, quizás que tenemos más claramente identificados, ¿no? También por quizás ser parte de este proceso que luego dio como resultado, como tú bien dices, Antolío, esta parte un poco más, no sé cómo decirlo, publicitada, ¿no? Que todo el mundo tenemos conocimiento del circo social desde el desarrollo de Cirque du Monde. Pero como bien dices y como bien dijo Alan, ese circo social ya existía en iniciativas en Brasil bastantes, pero en otras partes del mundo también. Recuerdo en el anterior conversatorio, fue algo que se me escapó porque debía haberlo pedido un poquito más de especificación sobre eso. Sergio Oliveira nos compartió también desde Brasil que habían justo hace poco tiempo atrás vuelto a encontrar unos compañeros que habían aprendido circo y para ellos habían aprendido desde la óptica del circo social con Maneco en los años 70, 80. Quiere decir que iniciativas que utilizaban el circo ya como una óptica de intervención social, por así decirlo, para la transformación del ser, digamos, siendo un poco más amplios, ya existían desde los años 70 y obviamente hay precedentes incluso anteriores, ¿no? Es súper importante recalcar eso, ¿no? Que el circo social, si bien le estamos tratando de también construir una historia con un comienzo y un final, quizás un final no, perdón, con un comienzo en todo caso muy definido. Quizás ese comienzo es mucho más lejano de lo que planteábamos. Por eso también el interés en esta pregunta, para que tratemos como de dibujar, contando con toda la experiencia que tienen todos ustedes y todas las personas que nos han acompañado para ir dibujando esta historia. Lizeth, ¿querías aumentar algo más en este sentido? Muy breve, solamente pues agarrando el hilo que soltó ahora Antolío sobre que la gente, realmente la terminología circo social es muy nueva, entonces sí, hay gente que hace circo social y ni sabe que se llama así, por ejemplo. Entonces, de pronto se encuentra con una sistematización y dice, ya hacía eso antes, ¿verdad? Y pienso que eso es la trascendencia, ¿verdad?, del circo social, es realmente la preocupación que tienen los artistas en compartir las herramientas que tienen de forma social a beneficio de una población, de una comunidad. Entonces, con ese deseo de aportar algo con las herramientas que tienen. Eso era lo que me gustaría como aportar, ¿verdad? Desde esta sensibilidad artística con esta herramienta que es tan poderosa, tan seductora que es el circo, llegar a una comunidad y brindar con todo respeto que se merece
la interculturalidad de todos los lugares, ¿verdad? Esta herramienta que uno tiene con ese deseo de poder compartir con la comunidad. Es esto. Gracias. Muchas gracias, Lizeth. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, un poco ligada a todo esto que hemos estado hablando de los precedentes, de lo que nutre. Quisiera preguntarles que me compartan un poco desde su punto de vista de qué corrientes o prácticas pedagógicas se nutre el circo social. Entonces, más allá de lo que hemos ya comentado anteriormente, justo hace un momento, ir quizás un poco más puntualmente ya realmente a pedagogos o pedagogías concretas que se les venga a la mente a ustedes cuando hablan de circo social, cuando trabajan con circo social. Quizás algunas son una influencia más directa, otras más conscientes, otras más inconscientes y otras más indirectas, ¿no? Bueno, les paso la palabra. No sé si hay alguien que desea empezar, porque es verdad que recién le lancé a Antolío y al primero que le llega es al que más se le dificulta responder. Entonces, si tal vez alguien ya tiene en mente algo que quiera compartir en este sentido, pues darle la palabra primero a él o ella. ¿Alain? Sí, bueno, puedo empezar con una cosita que es un marco teórico que se usó en el circo social, que es la resiliencia, con su factor de protección y que ayuda o que ayudó a justificar un poquito o dejar entrar, entender, explicar los logros del circo social en el medio donde actuaba. Entonces, pero lo que me interesa en eso, fuera de poner este marco teórico que fue usado bastante en el programa del Circo del Mundo, y que fue usado mucho también en Chile. Creo que fue usado tal vez primero en Chile y después se expandió al programa del Circo del Mundo, no me acuerdo del orden ahora, pero que hoy en día, cuando yo intento hoy tener una visión un poquito más global e integrar el trabajo del circo social dentro de un trabajo como ciudadano hacia un buen vivir, que lo que necesitamos hoy en día, se habla mucho también de resiliencia. Los sistemas en los cuales vivimos, el gran sistema que es el sistema Tierra y los demás sistemas, sufren de diferentes estrés y se habla a través de la posibilidad de tener resiliencia, que los sistemas pueden aguantar el estrés que lo estamos poniendo a nivel de la agricultura, a nivel de la... Lo perdimos. No, qué pena. Es súper interesante la intervención de Alain. Espero que cuando vuelva la conectividad para él le pasaremos de nuevo la palabra. A ver si le hacemos de acuerdo juntos, tratemos de recordar en dónde se quedó para decirle hasta dónde llegó. Quizás sigue hablando solito pensando que sigue con nosotros. Bueno, entonces, esperando que regrese Alain, paso la palabra. ¿Quién desea contribuir en este sentido? También si no desean responder a una pregunta, siempre pueden pasar. Antolío. Pues me toca. Es una pregunta interesante de qué corriente, si no me equivoco, de qué corriente o prácticas pedagógicas se nutre el circo social, ¿correcto? Ok, pues yo me puedo ceñir un poco a hablar de mi experiencia como pedagogo y ver que al conocer la metodología, en este caso, la metodología usada en el Cirque du Monde con la guía del formador, si te pones a leerla te das cuenta de que es un compendio de diferentes corrientes pedagógicas que han ido seleccionando y estudiando que se aplicaban ya. Cabe mencionar el aprendizaje experiencial, que ya lo habían
lo habían inventado, un tal Kolb, que tiene ese esquema que ya conocemos de la experiencia, la observación, la integración y la explicación, que es un círculo. Y luego hablan de otro tipo de pedagogías, pero se basan también mucho, por lo que yo vi, cuando lees un poco el trabajo de Augusto Boal, se basan mucho en muchas actividades y juegos que hacían en el Teatro del Oprimido. Entonces, por ahí yo vi como dos cosas que nutren bastante al circo social. Yo, en mi trabajo y en mi evolución como formador, como aprendiz también de formador y como ejecutante, me tomé la libertad de investigar por mi cuenta y de ir curioseando y ir viendo herramientas que me podían servir, entonces curioseando un poco en diferentes tipos de pedagogías. Hablar de pedagogía es meterte en un mundo sin fin, porque hay un montón de maneras de enseñar, hay un montón de enseñantes, hay un montón de maneras de aprender, pero a mí una de las que me han marcado más y de las que yo uso es un poco el aprendizaje significativo, que lo movió bastante un tal Ausubel, y por mencionar la base es como aprovechar lo que la persona que está aprendiendo lo que ya sabe, y a partir de ahí empezar a construir. Y luego creo que la pedagogía, hay unas líneas básicas, hay unas líneas transversales que están definidas en esa guía un poco o en otras metodologías, pero creo que cada formador tiene su propio método que tiene que ver con sus vivencias, con sus experiencias, con sus deseos. Obviamente que para mí va ligado mucho a la creatividad y a la amplitud de visión y al tener ese afán también por superarte, al usar un poco esa técnica que usan los japoneses del Kaizen, de una mejora continua, y de ir planteándote preguntas cada vez que tú enseñas para ver cómo tú puedes aprender más y puedes aprender de los que están recibiendo esa información, y es una especie de espiral que se va como autoalimentando y que es infinita. Entonces, para mí se nutre un poco también de la tradición, aunque no queramos, ¿no? Al final habría que hablar ya de métodos didácticos y de maneras de enseñar concretas, pero sería ya hablar como en una especie de como encasillar todo, y prefiero dejarlo un poco más abierto, pero no sé, creo que está bastante claro cuando lees que podéis compartir luego como link la guía del formador para que la gente que le interese al circo social vea un poco cómo han estructurado las diferentes corrientes pedagógicas de las que se nutre el circo social. Pero estaba justo leyendo hoy el planteamiento pedagógico del circo social según está en esa guía elaborada, que me parece un trabajo muy interesante y que ha aportado muchísimo a la evolución del circo social, está muy basado en los pilares del circo social. Entonces te das cuenta que más que un método lo que necesitas es una pasión y unas ganas de ayudar y de transmitir. Y ser creativo, ser abierto y también querer mejorar. Entonces ya a partir de ahí te van llegando, parece que cuando estás abierto te llega lo que necesitas. Quizás me he ido un poco general y no estoy especificando mucho, pero para resumir, sí, hablar del aprendizaje significativo, del aprendizaje experiencial y de luego de una pedagogía muy lúdica y muy horizontal que ya se usaba, me imagino, en otras disciplinas y de otras formas, que el circo social lo incorpora. Yo creo que lo que hace es, gracias a tener una serie de medios y recursos, recopila un montón de información de lo que se había hecho antes y dice, bueno, pues ahora con la experiencia que tenemos y con la figura esa que, sobre todo al principio de los proyectos, eran artistas sociales, y la experiencia artística que tienen y humana, que justo lo comentaba Lisette, de ese lado solidario de querer compartir no solo tu habilidad, sino la manera en que tú has aprendido esa habilidad y cómo puedes facilitarle que la aprendan para su bienestar o para lo que quieran. Entonces ahí se une un poco y se aglutina todo lo que un pedagogo de circo social necesita, ¿no? Pienso que no hace falta, no hay que conformarse, y que cualquiera que esté en esto, y espero que estéis de acuerdo, tienes que estar en una
en una búsqueda continua, ¿no? Y siempre tienes que estar ahí pendiente y siempre replanteándote y recuestionándote para mejorar, ¿no? Evolucionar y en esa mejora continua del Kaizen que decía. Entonces, bueno, esa es mi visión. Buenísimo, Antolío, muchísimas gracias por compartirnos esta visión. Y no, sí, fue desde lo general a lo particular, dándonos algunas referencias que imagino que también van a servir a quienes nos escuchan. También muchas gracias a Sebastián y Paula que nos están ayudando desde la técnica. No los ven, pero están aquí con nosotros, que también van compartiendo algunos comentarios dentro del live. Entonces, si pueden también compartir estas referencias, les agradecemos muchísimo. Te paso la palabra de vuelta, Alan, te perdimos, justo estabas desarrollando sobre los sistemas que se vienen sobrecargando y más o menos por ahí nos quedamos. No sé si es que te ubicas un poco donde estabas o si quieres retomar de donde quieras, pues libre a ti. Bueno, no de forma breve, lo que quería llevar como punto es que esta resiliencia presente y útil al momento de estudiar lo que pasa en la enseñanza, en términos de lo que doy y lo que está recibiendo y lo que se genera. Este mismo marco teórico hoy en día está muy usado a nivel del planeta. Bueno, van a ver que durante toda la charla voy a volver a eso porque ahora no puedo, desde que descubrí la condición ligada, que basta llamarla ahora de antropoceno o capitaloceno, no puedo pensar en otra cosa que eso, porque de verdad estamos muriendo y pienso que siempre hago ligación entre las cosas. Entonces, la misma hoy en día cuando hablamos de la agricultura, de los sistemas hídricos o de cualquier lugar donde miramos el ecosistema, lo que se busca es, o la vía de salida es la resiliencia. Si el sistema puede sobrevivir al estrés que está puesto. Entonces, era solo eso, hacer esta analogía entre este uso de la resiliencia con el circo en un momento, en un contexto dado, y ahora con la situación global. Muchas gracias, Alain. Víctor Hugo, ¿quieres contribuir en esta respuesta? Pues no sé, yo creo que ya con lo que nos acaba de decir Alain y Antolío, yo creo que resumieron bastante bien como de dónde se nutre, porque como bien lo decía Antolío, pues el circo social tiene esta capacidad de adaptarse a las comunidades. Entonces ahí es donde ya se empieza a volver más particular porque dependiendo de las necesidades del grupo, de la comunidad en donde estamos trabajando, pues se van retomando otras cosas, otras pedagogías tal vez más tradicionales en el sentido de la manera en que en las comunidades se han ido transmitiendo los conocimientos, pero yo pienso que eso ya son como más particularidades, pero digamos como en un ámbito general como concepto, yo creo que lo que dijo Antolío y Alain, creo que ahí está resumido todo, ¿no? No quisiera como meterme a más, porque veo que también el tiempo se está haciendo cortito. Creo que ellos lo dijeron muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Es verdad que, wow, se nos viene el tiempo, pero así es. Toma tiempo conversar con calma. Lisette, ¿quieres aumentar algo más en este sentido? Pues creo que la sistematización que nosotros, por lo menos los otros 5 somos formadores, ya hemos conocido bien la metodología del Cirque du Monde, del Cirque du Soleil, ¿verdad? Y es por eso que hablamos con tanta propiedad de esto y sabemos de dónde viene y hacia dónde más o menos va.
es que es un planteamiento centrado en los participantes. Creo que eso es bastante importante cuando se define que se va a hacer un programa de circo social, ¿verdad? Dentro de una pedagogía horizontal, participativa, que tiene un vínculo fundamental con la comunidad. Esos son algunos, como mencionó Antolio, creo, son uno de los pilares del circo social. Pero también tenemos temas importantes como es la cuestión de la resiliencia, ¿verdad? Entonces, y de ahí, desde todas esas experiencias, se van nutriendo y anexando Paulo Freire, se van anexando Augusto Boal, el Kolbe con el ciclo de aprendizaje experiencial y tantos otros métodos pedagógicos, como dijo Víctor, tradicionales desde la escuela de pedagogía. Entonces, yo pienso que lo más importante es esto, que sea lúdico, participativo, creativo y que esté centrado realmente en las necesidades de la comunidad y de los participantes. No podemos olvidarnos nunca de eso, respetando la interculturalidad de todos, obviamente, ya que nosotros no vamos a cambiar el mundo ni cambiar las personas, sino que solamente darles una posibilidad de ampliar el horizonte por medio de las herramientas del circo y de las vivencias y las lecciones de vida que pueden traer los ejercicios particulares del circo social, que ahí entonces se diferencia del circo recreativo para un circo social. Gracias, Lisette. Bueno, recogiendo un poco lo que se ha mencionado, sí, se han ya dado varias referencias. Creo también importante tal vez poner un par de nombrecitos más respecto a lo que han desarrollado también. Ahorita Lisette hablaba de la importancia dentro del circo social de la atención centrada en el participante, ¿no? Entonces ahí es donde también vemos influencias de corrientes pedagógicas, por así llamarlas modernas, pero que ya son del siglo pasado, así que podemos seguir innovando tranquilamente, pero como estuvo mencionando, por ejemplo, a Antolio respecto a Kolbe, me gustaría hacia esta cuestión de centrar en el participante. Creo que es importante hablar de la influencia de la pedagogía de Montessori. También hay influencias desde Piaget, que creo que nutren bastante a la visión de cómo se construye la pedagogía, bueno, en general, pero en el caso del circo social también. Y hay elementos, no sé cómo llamarlos, pero elementos pedagógicos podría ser, elementos que sirven a la construcción de un razonamiento o de un planteamiento pedagógico desde el instructor, que nos vienen, por ejemplo, desde Csikszentmihalyi o de Vygotsky, que esas referencias pienso que también es importante, las pasaremos por ahí en el chat. Cada uno nos presta algunos elementos que nos sirven para manejarnos dentro del circo social. Si no estoy mal, espero no confundirme, pero Csikszentmihalyi nos habla del Flow Model, que también es una herramienta a la cual accedí gracias a Antolio, que nos compartió en una de las formaciones la importancia de esta herramienta justamente dentro de los talleres y las formaciones, ¿no? Entonces, que es el equilibrio entre, vamos a decir, la exigencia que tiene una práctica y el resultado que puede tener en el participante, si es que la exigencia es muy alta o muy baja, en términos de justamente su flow, no sé cómo decirlo, su ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay vamos a decir, hay una ecuación ideal, aunque todo se va palpando con la práctica, en donde ese flow, ese flujo, ese ritmo, fluye justamente, ¿no?, hacia el aprendizaje. O, por ejemplo, de Vygotsky, que nos comparte sobre la zona de desarrollo próximo, que va un poco en ese mismo sentido. Son herramientas que nos ayudan a ver a nosotros como pedagogos, como instructores de circo social, hasta dónde puede el participante avanzar solo, dónde necesita mi apoyo y dónde mi apoyo en realidad ya constituye un freno, ¿no? Y estas cuestiones no solamente nos sirven dentro del circo social y dentro de la pedagogía en general, sino dentro de la construcción de las relaciones, ¿no? Yo personalmente no tengo hijos, pero tengo sobrines y veo, ¿no?, cómo es súper palpable cómo estos conceptos desde la pedagogía pueden ayudarnos, pueden ayudarles a los padres, a los tíos también nos ayudan
ayudar a acompañar el crecimiento de nuestros seres queridos, ¿no? De una buena manera, buscando ser mejores seres humanos. Bueno, pido disculpas porque cada vez he tratado como de concluir, porque también este es ya nuestro último conversatorio a este tema. Hemos tratado 2 preguntas y nos hemos comido prácticamente, pero comido deleitado, creo yo. En todo caso, para mí ha sido un deleite el tiempo que hemos pasado hablando de esto. Yo les plantearía una última pregunta para cerrar con ella, pero sabiendo que forzosamente esto nos va a llevar hacia un poquito más de la hora y media, así que les pido obviamente su autorización. Y si por A o B alguno de ustedes tiene que partir antes, trataremos de no estirarnos demasiado tampoco, en honor al tiempo de todos. Pero bueno, pues puede tomar la palabra y despedirse si es que hace falta, pero tratemos de cerrar un poquito todo esto. Perdón, nos están pasando justamente una pregunta desde el chat y como es la última pregunta, quizás sea buena idea que trabajemos en base a ella. Voy a leer el comentario para todos. Entonces, si bien hablamos de las diversas pedagogías que van nutriendo la pedagogía del circo social, ¿cuánto influye o aporta la formación del trabajador social, marcos teóricos, filosofías de cada disciplina, al desarrollo del circo social? ¿Cuánto influye o aporta la formación del trabajador social al desarrollo del circo social? Esa sería la pregunta concreta. Súper importante y gracias a César Rodríguez por hacer esta pregunta. También en el conversatorio anterior hablamos un poquito de lo importante que sería de hablar de las influencias de las corrientes sociales, ¿no? Pues estamos hablando de circo social. Si bien ahora nos hemos centrado bastante en pedagogía, es muy importante lo que estás preguntando. ¿Alguno de los invitados que quiera empezar a responder esta pregunta? Lisette. Creo que es fundamental para tanto el instructor de circo social cuanto el agente social tener una conciencia, no solo de la pedagogía, pero de la filosofía, de la arte, de tener una visión amplia, ¿verdad? De dónde estamos inseridos, nuestro territorio y hacia dónde vamos. Importante que nosotros sepamos o que recordemos que dentro de esa estructura del circo social, en sus mejores casos, estamos hablando de la asociación entre el instructor de circo social, que es el que maneja las técnicas de circo, y el agente social, que es el que hace este vínculo entre el proyecto, la comunidad, y que generalmente conoce el contexto de los participantes un poco más a profundidad que el instructor de circo social y que tiene el vínculo con la familia también. Entonces, por eso que en el mejor caso, obviamente no son todos los proyectos ni todas las situaciones que se dan de esta forma, pero tenemos no una división, pero una complementación, se habla hasta del tándem, ¿verdad? Que es la metáfora de la bicicleta de 2 personas que pedalean juntas, y es justamente para eso, para que cuando le falte a uno, tenga el otro el apoyo. Entonces, hasta aquí puedo llegar con un trabajo de instructor de circo social y hasta más profundo se puede llegar el agente social. Eso no quiere decir que estamos haciendo una línea divisoria entre uno y otro, ¿verdad? Hay una sensibilidad que por eso creo que deberíamos tener una concepción general de lo que estamos haciendo, conociendo la sistematización, lo que estamos, el lugar en donde estamos inseridos, y creo que sí es importante muchísimo tener conciencia de todos estos procesos de aprendizaje, tanto de cómo aplicar, cuanto de los que van a recibir, ponerse en el lugar de los participantes también. Muchísimas gracias, Lisette. Víctor Hugo. Gracias. Sí, yo también quería aportar a lo que estaba diciendo Lisette ahorita, que también, digamos, desde la teoría del circo social, cuando uno ve esta asociación entre el instructor de circo y el trabajador social, también estamos hablando tal vez como de un ideal, digamos, porque muchas veces en la práctica nos encontramos que
el mismo instructor de circo es el que la hace de psicólogo, aunque no haya tenido estudios, pero le toca, ¿verdad?, de estar haciendo este trabajo también con la gente. O al revés, ¿verdad? De repente hay personas que su rollo es tal vez la parte social, ¿no? Humana, y se encuentran con que necesitan otras herramientas para poder llegar más fácil a las personas, y entonces empiezan, hay trabajadores sociales o psicólogos que empiezan a hacer malabares o zancos. Entonces, pienso yo que esto es como la parte ideal. Y dentro de eso yo ahorita me recordé, voy a comentar una pequeña anécdota, cuando yo fui invitado a la primera formación de circo social, que también estuvo Lisette ahí, estuvimos en el mismo grupo. Cuando llegué, primero yo ni siquiera había escuchado el término circo social, fue algo como, ¿qué es eso? Y entonces cuando empezamos a ver, ¿no?, lo que aporta el instructor de circo, lo que aporta el trabajador social, como en mi caso, en mi experiencia, me ha tocado que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo en algún momento pensaba que de repente nos iban a decir, bueno, ¿cómo entonces el instructor de circo social tiene que hacer los dos papeles, verdad? Y me quedé esperando porque eso nunca pasó. Porque entonces era, como decía Lisette, no se trata de hacer la división, sino más bien de ver cómo la gente que tiene esta inclinación más por la parte social, teórica, pueden aportar de igual manera que alguien que tiene más la parte artística, pero también desde lo social y no solo como un artista o como espectáculo, digamos, sino como estas dos personas que pueden tener personalidades muy distintas, pueden trabajar conjuntamente para lograr estos proyectos ideales, digamos. Pero sí, el aporte de ambos, tanto del trabajador social, del instructor de circo, es igual de importante, ¿no? Pero a veces toca que hacer los dos papeles, de un lado o del otro. Muchas gracias, Víctor Hugo. Sí, importante lo que dices, ¿no? Yo no quiero responder ahorita con mi opinión, pero un poco rebotando en lo que mencionas, ¿no? La realidad es que muchos proyectos igual no tienen un trabajador social, o incluso hay proyectos que trabajan con un trabajador social y sin instructor de circo, y en todas esas formas de circo social se va encontrando las soluciones para adaptar la pedagogía a la necesidad de los participantes. Le voy a pasar la palabra por si Antolío y Alan quieren aportar algo también para responder esta pregunta. Alan. Yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que se planteó de la importancia del complemento, vamos a decir, que puede haber entre un trabajador social y un artista de circo social. Pero que me gusta pensar que desde el arte y con el arte y agregando valores, empatía, humanidad, que se puede hacer este trabajo. Lo digo porque me ha tocado hacerlo con y sin, y claro, depende mucho también con qué público tú trabajas. Si tú trabajas voy a tomar un ejemplo extremo, cuando yo empecé en Río de Janeiro con niños de la calle de Río, era pesado, entonces era muy bienvenido de tener, cuando estábamos en las casas donde se hacía la actividad, de tener trabajador social, porque ellos venían muy cargados. Después, si tú haces como circo con comunidad, obviamente que va a haber caso pesado también, pero y si tú haces en tu barrio, por ejemplo, y que ya tú estás como identificado con la gente con quien tú trabajas, hay diferentes niveles. Pero básicamente creo que siempre tener una persona que tiene conocimiento específico es bueno, pero creo que el arte puede tener también este
este poder sí tiene que hacerlo de forma solitario, el artista. Muchas gracias, Alain. Antonio. Bueno, yo quería añadir que para mí tiene como dos perspectivas. Una es un poco lo que ha mencionado Alain, lo que ha mencionado Víctor, que muchos nos ha tocado aprender sobre la marcha y con esa pasión y esas ganas de ayudar, pues hemos ido tropezando y sufriendo y aprendiendo y replanteándonos para aprender esa parte que nos complementa el trabajador social o el psicólogo. Sí es verdad también que tal vez me puede corregir Lisette o Alain, tal vez en la figura del educador en Brasil, desde ya tiempo antes de los precedentes del circo social, ya ese educador un poco tenía esa figura, ¿no? A partir de la información que él transmitía, ¿no? Esa empatía con la comunidad, esa solidaridad. Yo quería resaltar la importancia de la parte formativa para, en un mundo ideal, crear una escuela o una red, que tal vez esto pueda ser un sueño, pero para que haya una escuela de circo social. Hasta ahora hay algunos ejemplos, los diplomados de circo social en México, o hay también una en la escuela del Ateneo de Nou Barrio en Barcelona, están haciendo unas formaciones de circo social, pero me parece importante, ¿no? La figura, yo le llamo artista social, no tienes por qué ser artista, pero sí que te ayuda mucho, y ahí retomo el comentario de Alain, y sí, formar a una persona íntegra, una persona holística que es capaz de hacer ese papel, pero que tiene una formación adecuada, ¿no? Que independientemente de lo que ya mencioné antes, de tu interés y tu pasión por formarte, aparte de los cursos que puedas tomar, es que haya un lugar, que nos faciliten un lugar donde se pueda uno preparar para llegar a ser instructor o formador de circo social, con todo lo que conlleva. O sea, yo he tenido que aprender y estar ahí con el oído puesto a lo que decían los psicólogos y los trabajadores sociales cuando hacía partenariado en las formaciones. Y aprendía mucho, pero a mí me faltaba ese bagaje, porque no estudié trabajador social, yo estudié circo, pero creo que se podría llegar a unas formaciones o a crear una red, o lo que estáis haciendo con el trabajo de tejido del circo social en Ecuador, para que se una, o sea, que esa línea ya no exista, que yo llegue allí y me den tanto de social como tanto de circo, como tanto de animación, como tanto de conocimiento de la realidad, también retomando lo que decía Alain, de que ahora hay otra visión, tenemos que tener una visión más resiliente y ya no es solo una actuación puntual, o sea, ya una actuación a nivel local, pero a nivel global, porque ya tiene que ser de una manera sostenible. Hay muchas cosas muy ricas ahí, pero que deberíamos de inventar unas nuevas formaciones que aunaran un poco eso. A lo mejor me equivoco y están inventadas ya, ¿no? Pero o incentivar que se promuevan ese tipo de formaciones donde se dé esa sinergia entre los dos mundos, porque por algo es circo y social, ¿no? No es así, o sea, son dos, circo y social, ¿no? Que ahora ya habría que reinventar el nombre también, pero creo que las dos partes tienen la misma importancia. Entonces, bueno, pues esa es como la reflexión que dejo en el aire, ¿no? La necesidad de tener una escuela propiamente dicha donde tú te hagas formador, artista social, instructor social, trabajador social artístico, como se quiera denominar. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo también expreso mi acuerdo con lo que mencionas y espero que en algún momento el tejido pueda agarrar este tan grandísimo objetivo. De hecho, sí, nosotros nos planteamos que en Ecuador queremos crear una formación. En realidad teníamos ese proyecto desde hace varios años. Se trató igual con la iniciativa que se llevó desde el Estado de incitarles a que creen este centro de formación específicamente para circo social. Si bien en Ecuador aún también estamos a la espera de un centro de formación, digamos, profesional en circo como tal. Yo creo que es también tocando las puertas de las universidades, donde se pueden crear algunas alianzas que hagan de esta formación que menciona Antolío, esta formación ideal, donde formamos realmente a este artista social, a este interventor de circo social, facilitador, donde él realmente pueda agarrar todas estas herramientas académicas
de la parte de intervención social. Porque yo, para aportar con mi respuesta a esta pregunta, ¿cuánto influye o aporta la formación del trabajador social? Infinitamente. Como han dicho los compañeros, pues se puede sin, es decir, se puede sin la colaboración del trabajador social, sí, se puede. Hay proyectos incluso solo trabajador social, hay proyectos solo un cirquero que no tiene ningún conocimiento de lo social, pero un poco de, más bien de la pedagogía de circo, mucha empatía, mucha humanidad, y con eso consigue una pedagogía correcta de circo social. Pero si es que nos vamos a en cuánto influye esta formación del trabajador social, pienso que la respuesta contundentemente es, influye enormemente, porque primero tiene que haber un acercamiento hacia la formación de circo social también como tal, porque más allá de la formación que tenga el trabajador social, si es trabajador social, suponemos que ya tiene su formación en el área social, ¿no? Pero tiene que también nutrirse de la formación de circo social, porque en mi experiencia, lo que también he podido constatar en proyectos de Ecuador, en algunos casos, sobre todo cuando los proyectos estaban recién naciendo, se hacía llamado a este perfil de trabajador social, pero este no tenía necesariamente una cercanía o un gusto por la intervención social directa, porque también hay trabajadores sociales que trabajan de diferentes maneras, o que no tenían ningún gusto por el arte, las artes en general. Entonces, obviamente ahí hay una incompatibilidad que hacía que el trabajador social se quede en un rincón anotando algunas anotaciones que vendrán desde su formación de intervención social, pero que no se aunaban a esta propuesta metodológica, a esta propuesta pedagógica de circo social. Entonces yo creo que es súper importante que él se forme en circo social y obviamente que se forme en su ámbito, y que esa formación pueda transmitirla, o que pueda transmitir algunos de estos aspectos de la formación a su compañero o compañera instructor de circo, ¿no? Si es que aún hay estos dos roles separados. Y como bien mencionó Antolío, Lisette, y creo que estamos bastante de acuerdo, el perfil ideal o hacia un futuro, si se sigue desarrollando el circo social y se crean estos espacios de formación de circo social como tal, el perfil debería ser capaz de afrontar un poco los dos mundos, porque sí hay situaciones que son muy delicadas dentro de los talleres o con las familias, y para las cuales los trabajadores sociales sí tienen el bagaje pedagógico, justamente el haber aprendido el cómo trabajar, el cómo tratar con ciertas problemáticas específicas que a veces van a ser un poco grandes para nosotros como artistas, no porque como artistas somos inmediatamente incapaces de ir hacia ese punto, pero simplemente porque no tenemos la experiencia, no hemos tenido la cercanía o no hemos tenido la formación para. Lo que puede suplir eso es nuestra gran empatía, nuestra gran humanidad, pero hay cosas técnicas, por así decirlo, desde la intervención social, que sí son un gran aporte al circo social como tal. Bueno, esa era mi contribución. Muchas gracias, César, por esta interesante pregunta. Alan creo que quiere aumentar algo más, y después de eso cerraremos con una última rueda de palabra. Sí, gustaría agregar algo que, si pensamos de un binomio, es decir, de dos personas que trabajan juntos, si no podemos cumplir con este par, trabajador social, psicólogo y artista de circo, creo que es sumamente importante ver, es obligatorio hoy en día de tener un hombre y una mujer. Hoy en día estamos en un momento donde felizmente comienza a se abrir y al mismo tiempo se abrir el hecho de poder hablar del abuso que hay, la mayoría del hombre a la mujer, y también existe bastante en los programas educativos, en la enseñanza. Entonces eso es como la parte más estigmatizada, más dura, y tener un hombre y una mujer es sumamente importante para que todos pueden tener un referente de su sexo y poder llegar a hablar, sentir que hay alguien de su género
que está ahí. Bueno, ahora podríamos entrar en el mundo de los géneros y no solamente incluir hombre y mujer y incluir los otros, pero creo que hoy en día es algo sumamente importante de considerar eso, de considerar una paridad en las personas que están dando el taller, que están llevando el taller, de tener un hombre y una mujer, como un mínimo. Súper, súper importante esto que menciona Alain. Yo creo que sí, es como prácticamente una obligación ya hoy en día pensar en esa perspectiva de igualdad de género, y nosotros como dúo, como tándem, como instructores, como facilitadores de circo social, creo que debemos proyectar de la mejor manera esa equidad. Y también brindar referentes a los participantes que les permitan justamente identificarse. Y para esto justamente tenemos, creo yo, como menciona Alain, es casi una obligación a futuro empezar a pensar en que todos los géneros tienen que ser bienvenidos. Ahora, claro, siempre va a ser difícil en un taller a lo mejor tener todos los referentes de género, pero sí pensar en esa perspectiva que tiene que estar abierta hacia eso. Al menos yo creo que el circo social como tal realmente es una práctica que es muy afín a todas las, digamos, a todas las batallas pro derechos, pro inclusión, pro reconocimiento de las personas y sus diferentes capacidades, características, maneras, formas, etcétera. Así que pienso que todo esto va en una misma línea. Bueno, queridas, queridos, ya nos hemos pasado unos 6 minutitos. Nos vamos a pasar un poquitito más porque les lanzo una última pregunta, un poco sin tanta relación con las demás, pero sí con una relación estrecha a lo que es la pedagogía de circo social. Solo a manera de juego, de alguna manera cerrando, les voy a pedir responderme en una palabra o en una frase muy corta, lo más corta posible, que no sea una frase tipo párrafo. Y posteriormente, pues, despedirnos ya de quienes nos están acompañando desde el Facebook. Entonces, la pregunta, bueno, Alain seguramente cuando se suba, repita de nuevo la pregunta, si se sube otra vez. Ahí está, ahí llegó. ¿Qué tal, Alain? Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué opinas de la preparación física dentro de los talleres de circo social? Entonces, tómense un tiempito ahí. ¡Ay, Antolio! No se tomen tiempo, Antolio. Cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias. Agarre la palabra el que desea continuar o la que desea. Desconstrucción y equidad. Importantísimo el cuerpo, porque todas las emociones y todo el intelecto, todas nuestras dimensiones como ser humano pasan a través del cuerpo. Así que, importantísimo. Bueno. Yo, obviamente que el circo es un arte corporal, primero, pero ahora sobre la cosa del training como tal, diría que tal vez que es el momento de aprender que sí es importante, sino si permite a las personas que están allá de poder empujar un poquito su límite, pero si eso se hace considerando el límite de cada uno, es decir, que sí el crecer físicamente y saber que si hacemos más o si preparamos el cuerpo para hacer una cosa X, tal vez en la mayoría del tiempo tenemos que hacer antes el STV, entender el proceso del lado del training, pero que el training no se viera algo que es así como pesado. A no ser que se viera un juego de empujar el límite tanto. Muchísimas gracias. Yo podría agregar
¿Cómo? Sí, puedes agregar, claro, siempre, Lisette. Diga nomás. Importante no dejar con que el músculo te esconda la sensibilidad del corazón. Qué lindo, gracias. Bueno, pues eso resume muy bien también lo que quería comentar. Les lancé esta preguntita porque también en los otros conversatorios hablamos de la diferencia entre la pedagogía de circo, artístico, profesional, tradicional, como se desee ver, aunque son cosas un poco diferentes, con la pedagogía de circo social. Y estas pequeñas preguntas con respuesta en una frase nos ayudaban a ir viendo esas diferencias. Y ahorita las respuestas de ustedes nos han realmente dado este resultado, ¿no? Nos han hablado del circo y del circo social, porque como todos creo estamos de acuerdo, es parte fundamental del circo la práctica física. Pero como bien mencionaron, hay un equilibrio que hay que mantener. Dentro del circo social no buscamos a lo mejor esa exigencia física extralimitada, porque de hecho el circo busca superar un poquito los límites físicos. La va a buscar, pero es una herramienta dentro de su pedagogía que no debe contradecir los objetivos, ¿no? Entonces, muchas gracias por prestarse al ejercicio de responder así brevemente. Creo que Alan se hizo el que justo se le desconectó el internet, entonces se aprovechó para responder un poquito más largo, pero viene súper bien. Muchísimas gracias, Alan, por esa respuesta, cada uno por sus respuestas. Muchísimas gracias por su presencia. Realmente decirles que para mí ha sido sinceramente un verdadero honor estar con ustedes, asimismo haber acompañado a los otros invitados de los otros conversatorios. Les voy a pasar la palabra a cada uno para que se despidan. Si desean, les voy dando la palabra a cada uno para seguir con la dinámica del presentador. Entonces, ¿deseas comenzar, Antolío, por favor? ¿Otra vez? Yo voy a ser muy breve. Voy a retomar un dicho de Confucio, pero lo voy a variar un poco. Dice, lo que oigo olvido, lo que veo recuerdo y lo que comparto aprendo. Entonces, bueno, ahí darle las gracias a Benjamín, a Alén, a Lisette y a Víctor. Es un placer volver a veros. A todos los parroquianos y parroquianas televidentes del mundo mundial. Y nada, pues a ver cuándo nos vemos otra vez. Ha sido un verdadero placer aprender con ustedes y compartir. Y muchas gracias. Gracias. Y disculpas que te tengo aquí justo al lado mío en la pantalla y tengo tendencia. Ay, ¿quién está al lado? Ay, él está al lado. Así que voy a seguir en ese mismo orden de las pantallas. No sé si ven el mismo orden que yo en su pantalla, pero en la mía está Víctor Hugo al lado. Gracias. Gracias a toda la gente del tejido por haberme hecho esta invitación. Me voy con muchas ganas de seguir aprendiendo también, porque eso es lo bonito de esto, ¿no? Siempre dan ganas de aprender más, de escucharles, volver a verles otra vez. Qué bueno volver a verlos por aquí. Y siempre agradecer. Estoy muy agradecido y con muchas ganas de seguir aportando y seguir articulando también, porque para mí como centroamericano también es como muy importante ser parte de estos movimientos, porque a veces Centroamérica queda un poquito olvidada por ahí. Entonces, para mí es muy importante que Centroamérica también siempre siga articulándose a estos movimientos. Gracias. Abrazos a todas, todos. Gracias a ti, Víctor Hugo. Para nosotros también es un placer tenerte, y sí, es parte de las intenciones del tejido, es que todos nos vayamos juntando, vayamos realmente encontrándonos. Es importante que nadie quede de lado, y es verdad que así como hemos sentido muchas veces el sur estar de lado, en Centroamérica muchas veces también queda como apartado de algunas iniciativas. Así que qué bueno conocerles, qué bueno estar con ustedes. Lisette. ¡Yo! Gente, muchísimas gracias por la invitación, por compartir con ustedes. Gracias a los
espectadores de todo el planeta. No sé, mi mensaje final diría que vivamos nuestra utopía y no perdamos la esperanza, creo que sí, y la fe y la humanidad. Y viva el circo social. Muchísimas gracias. Gracias, Lisetti. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Alan. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, por la plataforma y el lugar de poder compartir con ustedes. Y me gustaría invitar a toda la gente que trabaja con niños, niñas, niñez, a quedarse bien presente con el momento, este momento único, primero, de cambio global que estamos viviendo, porque eso genera mucha ansiedad. Comenzamos a ver esta ansiedad naciente. Y también al mismo tiempo, para la gente que no sabe en qué estamos, es muy importante entregar a la niñez, a los jóvenes, la condición del sistema Tierra, porque son ellos. Yo, por ejemplo, llegando a 59 años, yo estoy sabiendo, mismo si creo que me queda años todavía, pero hay gente que van a vivir en condición muy difícil y que el cambio real les toca a ellos. Entonces es bueno que poder darle informaciones justas e intentar encaminar un qué hacer y no quiero que nos confundamos. Creo que desde el arte podemos hacer mucho, porque hay una cosa importante que tenemos que cambiar, es la narrativa. Es decir, no pensar más que yo tengo que tomar el avión toda la semana, tener un coche del último año y vivir una vida individualista para ser el más bacán del mundo. Lo que se inscribe más dentro de una vida, unos valores de competencia, pero volver lo que tiene mucho el circo social al valor de cooperación. Y si la vida sigue, tiene que ser cooperativa. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Alan. Estoy tan de acuerdo con lo que mencionas. Muchas gracias por traer ese aporte, ese toque de conciencia también sobre todo este tema tan importante, creo yo, porque simplemente va de la continuidad de nuestra especie también en este planeta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Para mí, un gusto haber presentado esta noche, haberles acompañado y bueno, con todos los que nos miran, nos despedimos. Gracias. Chao.